descubridores. Desde Descubre Terapia Ocupacional hemos querido juntar a un grupo de terapeutas ocupacionales que trabajan en el ámbito de la geriatría para poder dar luz a cómo se ha vivido la terapia ocupacional en los momentos de pandemia. En este vídeo tocaremos diversos temas, desde terapeutas ocupacionales que no han tenido casos en la residencia hasta el proceso de rehabilitación en aquellos usuarios que han sufrido secuelas tras el COVID. Si estáis interesados en el tema, quedaros para ver el vídeo. Bueno, en primer lugar me gustaría poner un poco en contexto. Yo empecé a trabajar en una residencia y centro de día en enero de 2020. Como ya sabemos, comenzó en marzo el estado de alarma y se cerró el centro de día, por lo que me quedé trabajando únicamente en residencia. ¿He vivido algún caso positivo en residencia? No. A día de hoy no ha habido, después de un año y pico, no ha habido ningún caso positivo en residencia. Por el contrario, en el centro de día tuvimos un caso positivo aislado que por suerte no llegó a contagiar al resto de usuarios ni profesionales. Actualmente todos están vacunados y se respira algo de tranquilidad, pero hemos vivido momentos de mucha incertidumbre, momentos de miedo, de tensión, de adaptarnos a muchos cambios de horario, adaptarnos a las nuevas medidas que iban saliendo a veces sobre la marcha, de distancia, de desinfección de material, de uso de EPI y bueno, era sobre todo, personalmente para mí era una tensión y ese miedo de sentir ese peso de responsabilidad, de decir voy a trabajar a un centro que está libre de COVID y yo puedo llevarlo perfectamente y no saberlo. Entonces ha sido más ese miedo de que tú también puedas llevar esa bomba y que explote allí y salgan todos perjudicados, pero por suerte no ha sido así. Y como digo, como ya están vacunados, pues se respira otra tranquilidad de que por lo menos si entra el virus, pues que se puedan enfrentar a él de otra manera. Hola, me llamo Sara y os voy a contar mi experiencia como terapeuta ocupacional en residencias de mayores en el periodo de pandemia, sobre todo en el periodo del confinamiento domiciliario, que fueron los primeros meses. Y bueno, el protocolo fue confinarlos por plantas en un principio, que para algo ya fue algo chocante, muy desconcertante, pero en un alorde de querer prevenir antes de curar, se les confinó en las habitaciones, a casi todos. La mayoría tenían habitaciones individuales y luego había unos poquitos que yo creía que eran unos afortunados que iban por parejas. Entonces, bueno, partiendo de aquí fue algo muy duro. Fue algo muy duro porque estaban muy desubicados en un tiempo que pasaba muy lento y que nosotros no sabíamos muy bien qué hacer. Entonces, bueno, comenzamos por hacer todo obviamente individual, todas las actividades eran individuales. Yo lo que quería era que ellos principalmente le quitaran muchísima importancia a lo que estábamos viviendo. Me parece que son personas que han vivido demasiadas cosas como para que encima en lo que les queda sufrieran. Entonces, bueno, yo me dedicaba a paliar bastante ese sufrimiento, por decirlo así. Les llevaba muchas actividades escritas, les hacíamos muchos ejercicios cognitivos y con muchos también nos dedicamos a hacer paseos en la habitación, obviamente. Hicimos algún taller de autocuidado en el que trabajamos pues maquillaje y cuidado de uñas. También quisimos hacer demasiadas cosas. Y luego llegó el momento videollamadas. El momento videollamadas fue algo muy especial porque realmente era algo que a mí me gustaba mucho hacer. Porque lo que para ellos era más significativo en ese momento era poder ver a sus familias. O sea, es que ellos tenían la necesidad innata de, por favor, poder verles o poder escucharles. Entonces hicimos una planificación en la que todos pudieran tener una videollamada semanal y lo llevamos a cabo. La principal dificultad fue que
teníamos que llevar unos equipos de protección individual. Casi siempre nos los teníamos que poner por planta, pero en muchas ocasiones teníamos que ir cambiándolos por habitación, entonces era algo muy dificultoso a la hora del tiempo. Pero bueno, yo creo que ellos también lo han vivido de una manera mucho más... Estaban muy agradecidos de que por lo menos pudiéramos ir y pudiéramos hacer eso. Con muchos usuarios también el tiempo lo tratábamos en hablar. O sea, lo que les desahogaba muchísimo era contarnos, pero no lo que estaban sufriendo en ese momento, sino la suerte que han tenido de poder vivir una vida que estaban felices de poder contar. Entonces nos contaban pues sus historietas. Entonces yo en esos momentos he sido muy feliz de poder compartirlos con ellos, me he sentido una nieta más, y de hecho con muchas y muchas de ellas yo hacía un rol de nieta total porque no tenían esa cercanía en ese momento con nadie, y a pesar de que nosotros tampoco podíamos tener esa cercanía porque teníamos que mantener una distancia social, intentábamos crear esa calidez. Entonces, bueno, dentro de que el confinamiento domiciliario ha sido muy duro, pero porque vivían en 10 metros cuadrados, o sea, es que era comer, cenar, merendar, desayunar, ducharse, pasearse y desenvolverse en ese espacio durante más de 3 meses. Yo creo que hemos intentado hacer un trabajo bueno. Hola, muy buenas. Soy Aitor y bueno, soy terapeuta ocupacional y trabajo en el ámbito de la geriatría. Pues bien, en cuanto a la pregunta de cómo se han modificado las actividades desde que empezó el COVID, pues al principio de todo, cuando entró el virus, dentro de nuestra residencia se paralizaron todas las actividades y se aislaron los usuarios dentro de sus habitaciones con el fin de evitar que el virus se expandiera más, ya que al principio empezamos con 2 casos positivos y bueno, al final se fue expandiendo y al final dimos positivo prácticamente casi toda la plantilla de profesionales y la mayoría de residentes. Así que al final, después de unos 3 meses aislados, ya no había virus. Por lo tanto, empezamos a retomar otra vez las actividades de terapia ocupacional y de fisio. Pero antes de todo también modificamos los espacios donde se iban a sentar los residentes, tanto en la sala de terapia, en el salón, en el gimnasio, para que mantuvieran la distancia de seguridad y así disminuir el número de usuarios dentro de la sala de terapia. Asimismo también se desinfectó todo el mobiliario y material. Algunos ejemplos de las actividades que se han modificado son, por ejemplo, en el ocio y tiempo libre. Antes de la pandemia, cada mes venía un cantante para hacer un concierto, pero obviamente ahora mismo no puede entrar nadie en la residencia, sino son solamente los profesionales. Por lo tanto, ¿cómo hacemos estos conciertos? Pues a través de videollamadas. Conectamos un ordenador a una televisión y así los residentes pueden disfrutar del concierto. Asimismo, antes de la pandemia hacíamos la actividad del bingo y antes usábamos fichas y cartones. Pero ahora, por ejemplo, lo que hacemos es usar papel donde imprimimos los cartones y utilizamos el lápiz para que tachen los números. Y así posteriormente tiramos el papel y desinfectamos los lápices. Por ejemplo, en la orientación a la realidad y estimulación cognitiva, intentamos hacer más sesiones grupales más que individuales, usando la pizarra o nuevas tecnologías como la Smart TV, que es la televisión que tiene conexión a internet, y así poder trabajar la orientación, la memoria, el cálculo, el lenguaje de forma más oral. Aunque sí es verdad que también para trabajar la escritura usamos folios que después de su uso se tira y el lápiz que utiliza cada residente se desinfecta. Estos cambios, pues los residentes, la verdad que se lo han llevado bastante bien. Al principio sí es verdad que a lo mejor se podían quejar un poco, pero ellos comprendían que era para proteger del COVID y por lo tanto estaban de acuerdo, ya que no querían volver a estar como antes.
cada 3 meses encerrados en la habitación. Por lo tanto, pues iban siguiendo nuestras indicaciones más o menos como podían los pobres. En cuanto a la pregunta de que si he trabajado con los usuarios, los trastornos que ha podido dar la situación del COVID en cuanto a ansiedad y estrés, pues es verdad que ninguno de esos síntomas la han tenido nuestros residentes, pero al final y al cabo ya llevamos más de un año con la pandemia y yo creo que por todo el mundo, o sea, al final tienes una sensación de pesadez. Por lo tanto, quieres que termine ya la pandemia. Pero bueno, por lo demás, pues bastante bien. Contar un poco mi experiencia en el ámbito de la geriatría durante la pandemia, sobre todo en el principio, en el año 2019, el año pasado, en marzo. Yo trabajaba en una residencia de ancianos y bueno, pues cuando se empezó a ver que llegaba por aquí el COVID-19, pues en las residencias como donde yo trabajaba se empezó un poco a extremar precauciones, a restringir visitas, a no dejar a los residentes salir fuera. En cuanto a mi rol como terapeuta ocupacional, pues bueno, al principio se perdió totalmente, tanto el mío como el de todos los profesionales con los que yo trabajaba, porque como os he dicho antes, cada día que iba a trabajar había unas nuevas medidas, pero cada día, al día siguiente había otras nuevas medidas, entonces pues estábamos todos un poco, pues que no sabíamos qué teníamos que hacer, entonces se perdió un poco el rol del terapeuta ocupacional y al final todos íbamos a trabajar y ninguno tenía un rol, sino a echar una mano sobre todo a las auxiliares, porque claro, había las auxiliares que había para tantos residentes que eran y tan individual todo, pues se necesitaba mucha mano allí, también se necesitaba mucha mano en volver a reestructurar lo que es toda la residencia, ¿no? ¿Por qué creo yo que se perdió? Pues yo creo que se perdió porque al final no estábamos preparados para que pasara una pandemia. Creo que nadie estaba preparado para esto y fue algo que nos descolocó a todos los que trabajamos allí, descolocó a la central que organizaba mi residencia, descolocó a todo el mundo, ¿no? Luego durante el transcurso, ¿no?, de la pandemia, de los meses, pues sí que volví un poco a recuperar mi rol, no igual, pero sí que, por ejemplo, volví a ir a las AVDs, sobre todo de las personas que más lo necesitaban para conseguir esa autonomía. Pude hacer talleres muy pequeñitos, con muy poca gente, de orientación temporoespacial y sobre todo pues eran terapias orales y también para las personas que necesitaban mucha más ayuda cognitivamente, pues iba individualmente. Tener el rol de terapeuta ocupacional, pues bueno, al principio yo creo que cuando comenzó la pandemia pues ni siquiera estaba pensando en que no estaba cumpliendo mi rol, porque yo y todos lo que más vivíamos era con mucha ansiedad, con mucho estrés, con que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iban a fallecer los residentes que teníamos a nuestro alrededor, no sabíamos si nosotras íbamos a ser las que íbamos a contagiar a alguien o si nos íbamos a contagiar nosotras, o cuando yo llegaba a mi casa a contagiar a la gente con la que yo vivía. Entonces, pues el principio fue, no te paras a pensar en si estás cumpliendo el rol o no, solo vas a trabajar y intentas ayudar todo lo posible.